estrés. Hola, muy buenos días, Nacho. Es un placer tenerte aquí y bueno, en primer lugar me gustaría agradecerte muchísimo por tu tiempo y por dedicárnoslo para poder hablar y conversar acerca del MDR grupal. Muchas gracias por la invitación, Sandra. Saludos desde México. Bueno, yo efectivamente soy Sandra Sanz, soy una de las colaboradoras dentro del equipo de investigación de Carmen Valiente en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, me gustaría dedicar este espacio para hablar un poquito de MDR grupal para todos aquellos que no conozcan a Ignacio Nacho Jarero. Es un trabajador dentro del campo de salud mental, conocido por ser pionero mundial en el empleo de la terapia MDR, tanto en formato presencial como en formato online. De hecho, uno de los pioneros en hacerlo en formato online. Además, es clínico certificado como experto en salud mental a distancia, miembro del Consejo de Académicos para el proyecto del futuro de terapia MDR, galardonado con un montón de premios por sus servicios humanitarios, como el premio Francine Shapiro, el premio al liderazgo en la respuesta internacional en crisis, bueno, y un largo etcétera. Entrenador de entrenadores senior. Encantada de saludarte, Ignacio, y muchísimas gracias de nuevo. Con todo gusto. Adelante con las preguntas. Fenomenal. Bueno, me gustaría que empezásemos conversando un poco acerca de el protocolo de MDR grupal, aprovechando un poquito que eres el pionero en este tema. Si nos pudieras contextualizar para todos aquellos que no conozcan bien este protocolo. Con mucho gusto, Sandra. Este es el primer protocolo EMDR para tratamiento individual en formato grupal. Es muy importante tener claro que es un protocolo para tratamiento individual en formato grupal y fue creado por Lucina Artigas, que también es la originadora del abrazo de la mariposa, y un servidor en 1998, después de que el huracán Paulina devastara las costas de los estados de Guerrero y Oaxaca en México, por miembros de nuestra asociación, que es la Asociación Mexicana para Ayuda Mental en Crisis. Posteriormente desarrollamos el protocolo grupal e integrativo de terapia MDR para estrés traumático continuado, con el fin de proporcionar tratamiento a poblaciones con experiencias adversas prolongadas recientes, presentes, como la que están viviendo las y los ucranianos, o pasadas, por ejemplo, estrés traumático continuado o prolongado por experiencias adversas de vida en la niñez. En el año 2020, a raíz de la pandemia del COVID, desarrollamos este protocolo grupal integrativo para estrés traumático continuado remoto para brindar terapia MDR en línea a profesionales de la salud que trabajaban en 10 hospitales con pacientes con COVID-19 aquí en México, y ese estudio ya está publicado. Fenomenal, muchísimas gracias. Entiendo que cada vez hay más investigaciones y más estudios. ¿Podrías comentarnos un poco cuántas investigaciones y con qué poblaciones se ha trabajado con el protocolo de MDR grupal? Claro que sí, y esto es algo muy importante. Al menos en México vemos casi cada 3 meses nuevas terapias o nuevos protocolos que alguien se inventa y que no tiene ninguna evidencia científica de su efectividad. Y eso es peligroso para los pacientes. Es como tener una pastilla que no sabes qué tan efectiva sea para tratar un síntoma y no sabes qué efectos secundarios va a tener. Entonces, la evidencia científica es crucial para que nosotros confiemos en los protocolos. En el caso de nuestro protocolo grupal, existen a la fecha 37 estudios publicados con las siguientes poblaciones.
sobrevivientes de desastres naturales o provocados por el ser humano, profesionales de la salud que trabajan con pacientes con COVID-19, refugiados, sobrevivientes de ataques terroristas, niños sobrevivientes de trauma de guerra en curso, veteranos de guerra, pacientes con cáncer, adolescentes con múltiples experiencias infantiles adversas, víctimas de violación, menores víctimas de violencia interpersonal severa, cuidadores de pacientes con demencia, mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y sobrevivientes de un conflicto armado interno que duró 50 años en Colombia. Ujú. Bueno, vemos que se ha aplicado en muchísimas poblaciones, como nos está comentando Nacho. ¿Podría comentarnos un poquito en qué proyectos está inmerso en la actualidad con respecto a este protocolo grupal? Claro que sí. Estoy brindando asesoría a colegas que están llevando a cabo o van a llevar a cabo en el desarrollo de su proyecto de investigación, proyectos de investigación con nuestro protocolo grupal para estrés traumático continuado en los Estados Unidos, para personal sanitario, como le llamamos nosotros, trabajadores de la salud, también en Líbano, en Kabul, en Brasil y en países europeos con diferentes poblaciones. Estoy segura que a todas las personas que nos están escuchando les encantaría conocer un poquito más en profundidad cuáles son los componentes de este protocolo grupal y, bueno, si hay alguna diferencia o no con respecto al protocolo estándar. Claro que sí, con mucho gusto. Nuestro protocolo grupal para estrés traumático continuado administra las 8 fases del tratamiento individual estándar de terapia MDR, pero en un formato de grupo, utilizando la terapia de arte, es decir, dibujos y símbolos, y el abrazo de la mariposa, cuya creadora es la mexicana Lucina Artigas, como un método de estimulación bilateral autoadministrado para reprocesar el material traumático o patogénico. Importante tomar en cuenta que el abrazo de la mariposa no es para automodulación, sino para reprocesamiento. Las 2 adaptaciones más significativas que hicimos del protocolo estándar individual al formato grupal están en las fases 3 y en la fase 5. En la fase 3, nuestro protocolo abarca todo el espectro del estrés traumático y permite a las y los terapeutas la identificación, selección de blancos o dianas, como le llaman ustedes, y Ujú. procesamiento del continuo de experiencias adversas prolongadas. Pueden ser 10 años, 15 años, 20 años, pueden estar sucediendo, incluyendo, y esto es muy importante, preocupaciones desadaptativas acerca del futuro, que se llaman flash forwards. Por ejemplo, Ujú. el 30% de la población de pacientes con cáncer, la peor experiencia es algo que se están imaginando catastrófico a futuro. Ujú. En la fase 5, nosotros trabajamos en una visión a futuro, no en una instalación, para identificar dibujos y creencias adaptativas o no adaptativas que sean de ayuda en la evaluación del participante al final de la administración del protocolo. Dado que la fase 5 instalación del protocolo estándar no puede llevarse a cabo en grupos por las siguientes razones. Cada participante puede tener un puntaje de SUT diferente, puede Ujú. tener creencias limitantes que impiden que termine el reprocesamiento o tener un tiempo diferente para reprocesar y alcanzar un nivel ecológico de perturbación. Asimismo, no se incluyen las vertientes del presente y del futuro del protocolo estándar, pues este es un protocolo de mediana intensidad. Eso quiere decir entre 6 y 8 sesiones y no de alta intensidad como el protocolo estándar, en donde se contemplan 12 o más sesiones individuales.
Bueno, entiendo que esto podría llevarnos realmente muchísimo tiempo a abordarlo, ¿no? Porque hay diferencias importantes. Me ha llamado la atención el componente de arteterapia que se introduce. Me gustaría que contase un poquito, Nacho, cuál es la función de este componente. Claro, con la arteterapia los recuerdos patogénicos no se visualizan mentalmente como en el protocolo MDR estándar, sino que se representan concretamente en los dibujos o símbolos de los participantes. Sabemos que dibujar es superior a actividades como leer o escribir, porque obliga a las personas a procesar la información de forma visual y kinestésica. El dibujo promueve la integración de códigos elaborativos, pictóricos y motores, facilitando la creación de una representación rica en contexto. Emplear dibujos o símbolos presenta una ventaja especial para proporcionar un tratamiento culturalmente sensible y efectivo para pacientes que luchan por conectarse con sus estados cognitivos o se sienten culpables o avergonzados. Además, los dibujos se utilizan para un reprocesamiento efectivo con pacientes con niveles más bajos de alfabetización. Por todo lo anteriormente expuesto, considero que la arteterapia puede ser aplicable en todos los casos, incluso empleando la caja de arena para mujeres de Irak que no pueden tener en sus manos un lápiz so pena de muerte. Esto es un caso real con mujeres iraquíes refugiadas en los Estados Unidos que cuando les daban la crayola no la tomaban. Entonces me preguntaron qué hacer y sugerí que usaran una caja de arena y con el dedo dibujaran. Y fueron así tratadas exitosamente con nuestro protocolo grupal. Bueno, te has adelantado, Nacho. Justamente iba a preguntarte si este formato es aplicable a todos los casos, es decir, este componente. Entiendo por tu respuesta que hay alternativas, ¿no?, para poder realizarlo. Así es. En cuanto al protocolo en su conjunto, ¿hay alguna limitación, algún punto quizá, no quiero decir débil, ¿no?, pero limitación, vamos a decir? Bien, todo protocolo en el mundo tiene limitaciones, igual que todo medicamento, no hay un medicamento que te cure todo. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, cada paciente puede tener un tiempo diferente para reprocesar, esto es neurobiológico, y alcanzar un nivel ecológico de perturbación. Nosotros, a lo largo de más de 20 años, hemos observado que después de 6 sesiones de nuestro protocolo grupal, un promedio del 10% de los participantes requieren atención individual para terminar de reprocesar. Es por ello que siempre estamos preparados para brindársela. Esa es la limitación. Son 6 sesiones y el 10% puede requerir atención individual. Pero imagínate, en las agencias que atienden violencia familiar en Estados Unidos, tienen lista de espera de hasta 100 personas. Están aplicando el protocolo grupal y esa lista de espera de 100 personas, después de 6 sesiones del protocolo, la reducen a 10 personas para tratamiento individual. Realmente un 10% es una cifra muy baja, con lo cual entendemos que se puede beneficiar un gran número de personas. ¿Quién puede beneficiarse en mayor medida de este protocolo? Bien, antes de hablar sobre quién puede beneficiarse, me gustaría comentarte cuáles son los puntos fuertes de la aplicación de nuestro protocolo grupal. El formato grupal permite la administración del tratamiento MDR individual, lo que garantiza que muchas personas puedan ser tratadas simultáneamente. Esto es muy valioso en entornos donde los recursos son limitados.
¿Y por qué insisto en que es terapia MEDER individual? Porque la terapia grupal tradicional, por ejemplo, la de Yalom, es compartirse las experiencias entre los participantes. Y eso está bien. En nuestro protocolo no se comparten las experiencias. Se trabaja individualmente con sus memorias patogénicas en el reprocesamiento y no se comparten con el grupo. Además, el formato grupal reduce el estigma asociado con los servicios de salud mental, pues porque hay todo un grupo de gente allí. Normaliza el apoyo psicosocial y crea un sentido de pertenencia, ofreciendo apoyo emocional a todos los participantes. Nuestra hoja de trabajo estructurada promueve una sensación de contención de los recuerdos patogénicos. Es también un protocolo de tratamiento altamente manualizado, o sea, literalmente se tiene un guión de lo que tienes que decir, facilitando así la adherencia al tratamiento, no desviándose, no sesgándose. Es importante adherirse al tratamiento. Este tratamiento, el protocolo grupal, se puede brindar en línea o en persona en entornos no privados, como debajo de un árbol de mango. Así comenzó el protocolo en 1998, en refugios, clínicas al aire libre, etc. Las y los pacientes del grupo no tienen que verbalizar ni escribir información sobre las experiencias adversas, previniendo el estrés traumático secundario de los otros participantes. Nuestro protocolo es adecuado para situaciones postraumáticas y condiciones caóticas a gran escala, y también para grupos pequeños, por ejemplo, una familia que pueda perder a un ser querido. Todo tratamiento y exposición de los recuerdos patogénicos tiene lugar en la presencia reguladora de los terapeutas que forman lo que llamamos el cuerpo de protección emocional. Nuestro protocolo es fácil de aprender y aplicar, tanto por los terapeutas MDR que apenas inician, como por los más experimentados. Y por último, los recuerdos patogénicos no se visualizan mentalmente, como ya lo había dicho, como en el protocolo estándar, sino que se representan concretamente afuera de nosotros en los dibujos o símbolos. Ahora voy a contestar quiénes pueden beneficiarse de este formato grupal. Grupos grandes, me refiero a 150 personas, pequeños, familias e incluso individualmente si la paciente no desea hablar. Tú puedes usar este protocolo con niños, individual, de forma individual, adolescentes o personas que simplemente no desean hablar, de forma individual. Ok, de manera que se puede aplicar tanto en grupo como de manera individual, si hay alguien que, bueno, pues por lo que sea, no está dispuesto a hacerlo de manera grupal. Especialmente las poblaciones de menores y de adolescentes son reticentes a estar hablando. Aquí lo pueden hacer dibujando. También en mi experiencia con veteranos de guerra, son reticentes a hablar de lo que les pasó, pero no tienen ningún problema con dibujar lo que están sintiendo. Ahí es donde lo uso de forma individual. ¿En qué casos, bueno, teniendo en cuenta todo esto que nos está contando Nacho, en qué casos sería recomendable desde un inicio hacerlo directamente en modalidad individual? Bien, muy buenas preguntas todas. Felicidades. Gracias. Dado que existen en el mundo innumerables personas que necesitan apoyo terapéutico, yo pienso que primero debemos de emplear el formato grupal de terapia MDR y posteriormente el formato individual solo a aquellos que lo necesiten. El grupal no excluye el individual, son complementarios, pero así podemos ayudar a muchas más personas.
Efectivamente, y de hecho esto que comentas, Nacho, me lleva un poco a hacerte la siguiente pregunta y es en relación al formato online, ¿no? Por la necesidad de llegar a más personas y en estos tiempos la necesidad, ¿no? Bueno, pues estudiar la evidencia de de este protocolo en formato online. ¿Podrías comentarnos cómo se adaptó a remoto? Ujú. Bueno, la adaptación de nuestro protocolo grupal a formato online para apoyar a las y los profesionales de la salud trabajando en 10 hospitales con pacientes COVID en el año 2020 y que está publicado y es una publicación histórica porque es la primera vez que se publica un estudio multisitio, aleatorizado, randomizado, online y con profesionales de la salud o sanitarios, como ustedes les llaman. Se la debemos al fantástico equipo de investigadoras de MDR México, liderados para este proyecto por las doctoras Amalia Osorio y Cristina Pérez. Ellas lograron resolver magistralmente todas las complicaciones y contratiempos. Nos llevaría más de media hora detallar todas las complicaciones y contratiempos, pero fue prueba, error, fue adaptaciones hasta que lo lograron. Entonces, ellas merecen todo el crédito. Entiendo que hablar de los contratiempos demoraría mucho. Sí que me gustaría preguntarle alguna consideración importante de cara al futuro cuando estemos estudiando estos protocolos en formato online. Ninguna. Estamos continuamente recibiendo información, retroalimentación de campo para ir refinando los protocolos y quiero decirles que desde 2020 que se está usando online este protocolo grupal, no hemos recibido ninguna información como para cambiarlo sustancialmente. Bueno, ni siquiera un poquito. Esto también me lleva a preguntar si en alguna ocasión habéis recibido o tenido alguna reticencia, ya no solo por parte quizá de pacientes, sino de algún profesional de la salud a la hora de aplicar MDR grupal. ¿Qué pregunta tan importante? Um, Este protocolo grupal nosotros lo hemos aplicado, ya escucharon ustedes, a todas las poblaciones y dentro de ellos están los veteranos de guerra. Y lo más importante es que el líder o la líder del grupo esté comprometida con participar. Si la líder del grupo o el líder del grupo, específicamente en el caso de nuestra investigación histórica en 10 hospitales, las líderes fueron las enfermeras y las jefas de enfermeras. Y la jefa de enfermera estaba convencida de las bondades de darle a todo su personal tratamiento para que procesaran las cosas espantosas que vieron, el resto del grupo lo sigue. Entonces, esa es la estrategia que hemos seguido y por ello hemos tenido tanto éxito. Ujú. Importante esto que comenta Nacho. De hecho, tras la COVID-19, todo lo que ha supuesto, todo lo que han vivido los sanitarios, me parece tremendamente importante el estudio histórico, como comenta, que ha supuesto. Me gustaría saber su opinión acerca de la implementación de un protocolo grupal para sanitarios como medida de protección que pudiera implantarse de forma, bueno, pues digamos, habitual en los centros. Totalmente de acuerdo. Y he de mencionar que recientemente se publicó un estudio realizado por nuestras colegas MDR de Italia con sanitarios del norte de Italia que también estuvieron atendiendo casos de COVID con nuestro protocolo, pero aplicado en persona. El efecto devastador en la salud mental de la pandemia aún no lo conocemos. Yo entiendo que querramos, como seres humanos, olvidarnos de la pandemia. Sin embargo, debemos de cuidar de los que nos cuidan. Debemos de seguir trabajando hoy y a futuro en ayudarles
a esas heroínas y héroes que estuvieron en el frente de batalla en los hospitales a que hoy reprocesen cualquier material perturbador y después seguir con una medida profiláctica de hacerlo cada 6 meses. Esa es mi recomendación. De hecho, bueno, especialmente a raíz del COVID, pero es cierto que es una población expuesta a un estrés continuado, por lo que entiendo que es de vital importancia. En este sentido, me gustaría preguntarle si hay un número idóneo de integrantes que deba haber en los grupos y acerca también de la conveniencia de que estos grupos sean más homogéneos o menos a la hora de aplicar el protocolo. Muy bien. Por ejemplo, en situaciones de desastres pueden llegar a ser hasta 150, 100, 150 personas. En situaciones de pacientes con cáncer, pues es los que quieran participar. Normalmente nosotros tenemos grupos de 40 y la homogeneidad sí está relacionada al tema. Esto es lo fantástico del protocolo grupal. El tema puede ser violencia intrafamiliar. El tema puede ser una enfermedad catastrófica como el cáncer u otra enfermedad. El tema puede ser atender a pacientes con COVID o haber atendido a pacientes con COVID. Todos ellos con el mismo tema pueden participar en el protocolo grupal, porque individualmente y en silencio, cada uno de ellos reprocesará sus memorias patogénicas. Me gustaría, antes de finalizar, también conocer cuáles son los retos actuales de investigación en cuanto a la aplicación del protocolo grupal integrativo de MDR. Con mucho gusto. Miren, como lo mencionaste al principio, tengo el honor de ser miembro del Consejo de Académicos, el Council of Scholars, para el proyecto del futuro de la terapia MDR y estoy dentro del grupo de investigadores. Lo que nos hemos dado cuenta y nos preocupa es que las grandes organizaciones que publican las directrices de práctica clínica para todo el mundo, como la Asociación Psiquiátrica Americana, la Asociación Psicológica Americana, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Asociación Internacional de Estudios en Estrés Traumático, las europeas, publican y dicen, para esta población basados en la evidencia, recomendamos tales y tales terapias. Lo que nos hemos dado cuenta con preocupación es que se ha fragmentado tanto el protocolo de terapia MDR. Hay más de 60 protocolos especializados de terapia MDR. Y además se conducen investigaciones no de alta calidad, sino con un alto sesgo. Por lo que al final de cuentas la terapia MDR termina no siendo recomendada, por ejemplo, para niños y adolescentes, como pasó en las previas directrices de la Asociación Psicológica Americana. Eso no pasa con la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, el protocolo de FOA. Es un solo protocolo y nadie anda haciendo otros protocolos. Lo están aplicando a diferentes poblaciones. Entonces, mi recomendación, y de eso voy a hablar, es un adelanto en mi presentación del Congreso de MDR Europa, es cómo conducir investigaciones de alta calidad. Voy a compartir dentro de los handouts que le llaman dentro del material una tabla muy sencilla. Mi recomendación es enfóquense en los protocolos que ya tienen investigación previa para fortalecerlos más, aplicándolos en diferentes poblaciones. Y así vamos a ayudar a la terapia MDR a escala mundial. Recuerdo el dato inicial de 37 estudios solo con el protocolo que elaboraron ustedes. Entiendo que efectivamente hay que reforzar mucho aquí con 60 protocolos, como comenta Nacho. Estaremos atentos a
su aportación al Congreso y encantados de escucharle. Para finalizar ya sí, me encantaría que bueno, nos desvelase algunas de sus recomendaciones para todos aquellos terapeutas que bueno, decidan iniciarse en la aplicación de los protocolos grupales de MDR. Sí, que tomen un entrenamiento formal. No basta con leerlos en un libro o que un amigo o un colega le pase el protocolo. Se tiene que tomar un entrenamiento formal para saber de dónde viene, cuáles son las bases teóricas y clínicas de cada protocolo, cuáles son las bases teóricas y clínicas y cuáles son las sutilezas del protocolo, practicarlo durante el entrenamiento y después ponerlo en práctica y seguir con consultoría. Ponerlo en práctica y seguir con consultoría. Eso es lo que se necesita. Bueno, tomamos nota, Nacho, para todos aquellos que estamos interesados en formarnos en esta modalidad terapéutica. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado aquí. No sé si hay algo quizá que quiera añadir, que haya quedado quizá sin referir o sin mencionar. Y si no, de nuevo agradecerle muchísimo por su tiempo y por todo lo que nos ha aquí contado. Pues quiero añadir que agradezco mucho esta entrevista, agradezco la oportunidad que me das para hablar de nuestros protocolos y nuestra misión y la de todos nosotros es aliviar el sufrimiento humano producido por el trauma y tenemos excelentes herramientas para hacerlo. Hagámoslo de la forma más profesional posible. A todas y todos ustedes les mando desde la Ciudad de México un fuerte abrazo de la mariposa. Ha sido un placer, Ignacio, Nacho. Muchísimas gracias de nuevo y un honor poder compartir este rato con usted. Hasta Gracias. pronto. Hasta pronto.